Latina es la región con mayor desigualdad del mundo. Más de 180 millones de personas no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y más de 70 millones no tienen ingresos para adquirir una canasta básica. Aunque en los últimos años los indicadores han mejorado, hoy la región cuenta con un 29% de personas bajo la línea de la pobreza y un 11,2% debajo de la línea de pobreza extrema. A pesar de las diferencias de cada país, todos presentan desigualdades sociales tales como la falta de acceso a la salud, los altos niveles de violencia y criminalidad y los bajos niveles de escolaridad. Esto se debe mayormente a la desigualdad de ingresos. El 10% más rico en América Latina concentra el 37% de ingresos, una porción mayor que en cualquier otra región, mientras que el 40% más pobre solo recibe el 13%, lo que equivale a la menor parte. Los altos niveles de pobreza, en general en América Latina, tienen un componente muy estructural, ¿no? Y tiene que ver también con el hecho de que el Estado, ¿no? Como autoridad, como gestión pública, como políticas públicas, como gestión de presupuestos, se ha ubicado en una ausencia total respecto al combate contra la pobreza, combate contra la informalidad, que también trae pobreza, combate contra la precariedad laboral, que también arrastra o lastra niveles de pobreza. En Chile la situación respecto al nivel de pobreza es que hoy en día tenemos una tasa cercana a 6,5%, lo cual significa 1,3 millones de personas en situación de pobreza. En primer lugar tiene que ver con los ingresos, que son muy bajos. Tenemos ingresos del trabajo, la mitad de las y los trabajadores en Chile reciben ingresos que son menores a, digámoslo en dólares, $500, ¿ya? Que para un país como Chile es un nivel que es bastante insuficiente, porque pensemos que un arriendo para una casa más o menos para 4 personas podría estar bordeando 500.000 pesos. De hecho, en dólares estaríamos hablando de que son cerca de $500. En ese sentido, lo que sucede es que en Chile el ingreso del trabajo no alcanza para llegar a fin de mes. Y por lo tanto muchas familias trabajadoras tienen que endeudarse. Prácticamente las últimas cifras muestran que cerca de la cuarta parte de los bogotanos está pasando hambre, o bien por acceso a los alimentos o por el tipo de alimentos que está consumiendo. Ahora, también hay que mirar con preocupación que ese porcentaje por lo regular se concentran en hogares con dificultades económicas, en condición de vulnerabilidad, de pobreza, también de escasez de alimentos, o bien porque la plata no les alcanza, el dinero que reciben, o bien porque es difícil que puedan consumir todas las personas, los miembros del hogar, una misma canasta de alimentos. En particular, se está viendo que el hambre afecta sobre todo a la primera infancia, pero también a población migrante, lo que corresponde a grupos venezolanos que hacen tránsito por la capital del país. Ecuador es uno de los países más golpeados por el tema de la falta de oportunidades de acceso alimenticio. Ecuador actualmente es el segundo país en América Latina con la tasa de subalimentación más grande, 15.4, cerca de 3 millones de personas que no se están alimentando adecuadamente. Ecuador al día de hoy es el segundo país con más tasa de subalimentación en América Latina. 15.4%, más de casi cerca de 3 millones de personas que no se alimentan adecuadamente. Uruguay es un país que tiene 3,5 millones de habitantes. El último dato de pobreza que salió ubica la pobreza global de todo el país en 10,1%, lo cual quiere decir que hay 360.000 uruguayos por debajo de la línea de la pobreza. Ese es el número global y es un número que no ha cambiado respecto a 2022, pero está por arriba de los niveles prepandemia de 2019. En 2019 estábamos en 8,8, una cosa por el estilo, o sea que estamos un poco peor que en prepandemia. Uruguay tuvo una trayectoria de pobreza descendente. Uruguay tuvo una crisis económica muy importante, un poco de contagio de Argentina y un poco de problemas propios que tuvimos en el año 2002, y para el año 2002-2003 teníamos una pobreza en torno al 40%.
Entonces, a partir del 2005 hasta el 2012 se verifica una caída sostenida de la pobreza que baja del 40% en torno al 10, 9%, se mantiene más o menos estable a partir de ahí. El principal problema que tenemos es uno de infantilización de la pobreza. La pobreza en menores de 6 años es del 20%. 1 de cada 5 niños que tiene de 0 a 6 años es pobre en Uruguay. En la Argentina, según las estimaciones que tenemos a enero de este año, la pobreza ronda el 57,4% de la población. Los altos niveles de pobreza en la Argentina se deben a dos cuestiones. Una que es una cuestión coyuntural, ¿sí? Que es en diciembre del año pasado, el nuevo gobierno decidió implementar una política de shock dentro de lo que es el esquema de la economía y su formación y la visión económica que tiene, que es tomar medidas en un momento determinado, ¿sí? No distribuir los ajustes en el tiempo, sino realizarlos en un momento determinado. Esa política de shock generó una devaluación de aproximadamente un 120%, que se transmitió muy rápidamente a los precios, ¿no? Entonces, en la coyuntura, la situación de pobreza por ingresos de la población aumentó en una forma muy significativa en los últimos 3 o 4 meses, ¿sí? Eso con respecto a la coyuntura. Pero no es solamente de la coyuntura, sino que en la Argentina venimos con una situación de pobreza estructural de hace más de 20 años, ¿sí? Y un proceso inflacionario muy fuerte que atenta contra la calidad de vida de la población. En el Perú está en este momento con alrededor de 27%. Los reportes indican que está en incremento, o sea que es una cifra del 2022. Los altos niveles de pobreza se explican principalmente porque la economía en general, el crecimiento económico, no solo en el Perú, sino en general en América Latina, se ha ido afectando. Sin embargo, la pandemia de COVID ha sido un problema crítico en el caso de Perú y principalmente porque los empleos no formales, que son alrededor de 80%, cuando fue afectado por la pandemia, eso generó una situación crítica para mucha gente. Entonces la pobreza se incrementó, es un problema más de economía, también un incremento de la inflación y la reducción del empleo, además de los problemas sociales y políticos que el país está enfrentando. El 22,5% de las personas de América Latina y el Caribe no tienen los medios suficientes para acceder a una dieta saludable. Desde 2012, la inseguridad alimentaria ha aumentado en casi todos los países de Latinoamérica. En la actualidad, más de 131 millones de personas no pueden costear una dieta saludable por falta de dinero o de recursos. La inseguridad alimentaria tiene que ver con la carencia nutricional de determinadas poblaciones, no solamente pobres, sino también vulnerables, ¿no? Y esta carencia nutricional se detecta desde la infancia y también en determinados sectores poblacionales muy focalizados. Denominamos inseguridad alimentaria a las personas que viven en hogares, ¿sí? Que tienen que reducir, ¿sí? O han tenido que reducir en un periodo determinado la cantidad de alimentos, la cantidad de calorías que van a consumir. Es decir, son personas que están ajustando directamente y en el caso muy extremo de una inseguridad alimentaria severa, en el caso hayan sentido hambre en algún momento. La inseguridad alimentaria tiene diferentes enfoques. Por lo regular está asociado a poder acceder a alimentos, pero también el tipo de alimentos que se puede acceder. Entonces depende. ¿Puedo o no yo acceder a alimentos? Y esos que puedo acceder, ¿qué tipo de alimentos me brindan la nutrición necesaria para las calorías que un ser humano requiere en su día a día? La canasta básica de alimentos debería ir progresivamente sacando de los alimentos seleccionados aquellos que son ultraprocesados, ¿no es cierto? Es decir, alimentos que han pasado por muchos procesos y que finalmente son tóxicos. Si las personas consumen por debajo de sus requerimientos, entonces se dice que puede haber hambre. Si las personas, en el caso de inseguridad alimentaria, hay diferentes niveles, pero la inseguridad alimentaria severa es la que afecta a las personas y en algún momento del año ellos dejaron de comer alimentos o de simplemente tener las 3 comidas completas. Entonces, esa medida permite determinar cuánta población está con hambre o en riesgo de hambre.
En la Argentina un gran número de personas, mucho más de lo que tendría que ser, experimentan inseguridad alimentaria porque el mercado de trabajo ya no es un buen distribuidor de recursos en la población. Casi la mitad, ¿sí?, del volumen de ingreso que reciben las familias viene del mercado de trabajo. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, hay una falla fundamental de lo que es el mercado de trabajo y de la estructura productiva que no puede generar puestos de trabajo en cantidad y en calidad como es necesario para que la población no sufra las cuestiones de problemas alimentarios. Muchas personas experimentan la inseguridad alimentaria por varios motivos. Uno de esos tiene que ver con que nuestro país ha sido por mucho tiempo una economía que ha estado muy expuesta a los tratados de libre comercio. Y la principal dieta que finalmente tienen las familias trabajadoras y la más barata proviene de alimentos que vienen también de otras partes del mundo, que podría ser como contraintuitivo, como algo que viene de otra parte del mundo puede ser más barato que algo que está acá en Chile. Bueno, así funciona el libre mercado. Y la otra, que es una razón material, que en Chile los salarios y los ingresos del trabajo son tan bajos que finalmente las personas tienen que, casi de manera obligada, tener que recurrir a los alimentos ultraprocesados y a los alimentos que son más bajos en nutrientes. En el caso de Perú y principalmente América Latina, como somos países que producimos alimentos, el tema de disponibilidad no es el gran problema. En Perú es más el acceso, es decir, la capacidad que tienen las personas para poder comprar los alimentos. Entonces, cuando hay problemas económicos, lógicamente es más difícil acceder a una dieta saludable. La dieta saludable es muy importante y el costo de la dieta saludable es mucho más cara, lógicamente, que una dieta que solamente te aporta calorías o energía. Entonces, el valor del costo per cápita de la dieta saludable, en el caso de América Latina, está alrededor de $4, comparando con el promedio global, es de $3.5. Quiere decir que es más caro en América Latina la dieta saludable. 3 de cada 10 niños, de acuerdo con el ENDES del INEI, ¿no?, adolecen de anemia crónica infantil.